Hola, ¿qué tal, queridos alumnos de las clases del maestro Francisco Medellín? Pues como les dije, lo prometido es deuda. Vamos a, a ver un pequeño tutorial de utilización del multisim. En este caso yo ya lo tengo eh, guardado, ya lo tengo instalado, craqueado, etcétera, etcétera. Ahorita más adelante pues vamos a ver, o les dejaré ahí una dirección donde ustedes pueden bajar el multisim e incluso todos los programas que se necesites para instalarlo y las instrucciones. Bueno, entonces ahorita en este momento yo ya tengo abierto y cargado lo que es el multisim, y si se fijan pues la primera parte es muy del estilo del ambiente de cualquier programa que hemos utilizado. Inmediatamente pues me manda hacia una, eh, vamos a ponerlo así, lugar donde ves los diseños que tú tienes abiertos. Tiene las opciones de file, donde está abrir uno nuevo, abrir uno que ya hayas hecho, abrir ejemplos, cerrar todo, salvar, exportar y algunas otras opciones que ya son más específicas. Por ejemplo, vamos a ver, eh, si quieres, por ejemplo, exportar algún tipo para poder realizar circuitos impresos, que bueno, más adelante en dado caso que lo necesitemos, pues lo vamos a utilizar. Las opciones de editar, donde deshacer, rehacer, cortar, copiar, etcétera, etcétera, e incluso ver los ajustes de lo que es tu lugar donde vas a realizar el circuito, la orientación, la alineación, etcétera, etcétera, ya cuando tienes algún componente, ¿no? View, el full screen, si tienes, vas a hacer un zoom, un área, alguna página, magnificación, bueno, total, son otros un poquito más, un graficador muy importante también, dado caso que se utilice. Y ya las otras son más de cuestión de programa, que vamos a ir viendo conforme avancemos en este tutorial pequeño. El objetivo de este tutorial es básicamente nosotros enseñar a lo que es la parte fundamental de multisim. No vamos a hacer otra cosa más que ver los componentes o ver las cuestiones más básicas, ¿no? Que igual se pudieran ver en otro tutorial si no se entiende esto. Aquellos opciones que veíamos aquí, pues también pueden encontrarse en estos lugares. Por ejemplo, aquí están los zooms. Y aquí a la derecha es lo que esto llama la atención. Hay una barra donde podemos mostrar instrumentos de medición como multímetro, como función de generador de funciones, como wattmetro, osciloscopio de 2 canales y de 4 canales, o por ejemplo un block plotter, un contador de frecuencia, un generador de palabra, que ellos son más de electrónica digital, algunos de estos que realmente no creo que vamos a utilizar tanto, a menos que veamos diseños digitales un poquito más complicados. Y por ejemplo ya se basa en un generador de funciones Agilent, ya una marca en específico, un multímetro Agilent de banco, un osciloscopio Agilent, que yo creo que más adelante sí sería valdría la pena para poder más o menos ubicarnos, ¿no? ¿Dónde se hacen todas las conexiones? En este recuadro blanco de puntitos que si nosotros lo acercamos lo llamamos el famoso grid. Este es el grid. Está normalizado, está normalizado con respecto también los pines de los circuitos integrados, entonces importantes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aquí y arriba vienen, por ejemplo, aquellos cuestiones que vamos a utilizar, por ejemplo, Place Source, Place Basic, Play Diode, transistor, perdón, análogo, TTL, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos, esto lo que es el multisim funciona lo que se llamamos las famosas librerías. Significa que pues igual como si fuera cualquier elemento de programación o un programa de programación, tiene una serie de opciones que vas agregando o que ya tiene por default también para poder realizar distintas funciones. Por ejemplo, pues está la librería de lo que es el source, las fuentes, y aquí básicamente cuando tú lo abres te da las opciones que tú puedes conectar. Por ejemplo, las fuentes de poder que hemos estado hablando, las de AC, las de DC,
algunas que son las tierras físicas, las tierras virtuales y algunos otro tipo de elementos, ¿no? Por ejemplo, fuentes de voltaje de señales distintas, de corrientes ya controladas, fuentes de corriente de voltaje controladas, bloques funcionales o incluso digitales, ¿no? Pero aquí nosotros pues vamos a empezar con uno sencillo. Acuérdense que estuvimos manejando lo que es la simbología y veíamos que DC Power podíamos representarlo de esta manera. Vamos a seleccionarlo, le vamos a dar OK y si te fijas entonces te aparece la fuente de poder, el símbolo, y lo que hace es buscar dónde en el grid lo vas a pegar. Entonces tú lo puedes pegar en este momento en cualquier lugar. Al momento de que lo pegues te dice, ok, ¿qué otro componente quieres pegar de la selección que tú tienes? Entonces si ya no necesitamos ni uno u otro, vamos a darle la opción de cerrar. Y automáticamente dice por default, ok, a esta fuente de voltaje la vamos a llamar B1 y su valor es de 12 volts. Vamos a suponer que no me interesa tener esos datos, me interesa tener unos datos distintos. Entonces le damos doble clic y automáticamente te abre un cuadro de diálogo donde te dice, ok, este valor de esta fuente de voltaje es de 12 volts, ¿quieres cambiarlo? Podemos darle otro valor, vamos a suponer, vamos a poner 20 volts, y a otro tipo de parámetros que ya son un poquito más para diseño, si quieres la magnitud del análisis en CA, si quieres de fase, distorsión, tolerancia, etcétera, etcétera. También podemos modificar lo que son las nomenclaturas o las etiquetas que tiene este tipo de dispositivo. En Level, tú podrás encontrar entonces que a este se llama B1. Igual, no se debe de mover porque es una etiqueta de referencia del mismo programa para saber si realmente, o para ver qué es dónde se encuentra y qué es lo que tiene, pero tú le pudieras poner aquí en level de etiqueta algo que se llama como fuente de voltaje. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Muy bien, antes de que le demos OK, vemos la otra opción donde dice Display, que son las más importantes, ¿no? Y esta, cuando tú tienes seleccionada que dice Use Sheet Visibility Settings, es básicamente la que tiene como por default, pero tú puedes incluso darles cuáles son las que tú quieres que se visualicen en lo que es en tu grid. Seleccionas esta opción y te dice, ok, puedes ver las etiquetas, el valor, el ref los atributos y algunos otros que a lo mejor pues no se ven tan comunes aquí, ¿no? Yo voy a dejar, por ejemplo, show level, show values, voy a quitar el ref, des y los atributos, aunque no le puse ningún atributo, pues le doy OK. Si te fijas, me dice fuente de voltaje de 20 volts, que si yo selecciono lo que es el texto, pues igual puedo moverlo hacia cualquier otro lugar, ¿no? ¿Ok? Si te hace muy grande, pues como a mí se me hace muy grande, por ejemplo, pues voy a mover lo que es el level y le voy a quitar fuente de voltaje y le voy a poner, no sé, BF, ¿no? Algo por el estilo. Entonces, el chiste es que se vea lo más limpio posible el programa, ¿no? Lo que se vea más limpio, porque esto incluso tú lo puedes mandar hacia un Word y lo puedes pegar, etcétera. Bueno, ya tengo mi fuente de voltaje. Ahora vamos a ver lo que es el elemento a la que le va a dar la energía. Y en este caso voy a sacar una resistencia, algo muy sencillo. Entonces, el símbolo de resistencia tú lo vas a poder encontrar en cuestión de básicos, en Place Basic. Voy a seleccionarlo. Y si te fijas, me da básicamente dentro de mis opciones de mis librerías, Basic Virtual, eh, con rangos, paquetes de resistencias. Hay unos que vienen ya los paquetes de resistencias que pues ya son para más diseño, algunos de switch, transformadores, RLCs, relevadores, algunos sockets que se utilizan. Los sockets son como los portapines, ¿no? No portapines, perdón, los portacircuito integrados. Total, aquí hay muchos de los elementos inductivos, capacitivos, pasivos específicamente y más generalmente hablando, que va a consumir la potencia de lo que es los circuitos, de lo que es la energía de la fuente de voltaje. Entonces vamos a darle la resistencia. En la opción de la resistencia, voy a darle otra vez,
vienen un montón de valores que por default te pone el programa, como ven desde 0.001 ohms hasta la mayor, si te fijan hay mucho rango, ¿no? Vamos a suponer que aquí hay uno de un 5 teras, ¿no? Entonces, realmente el valor, pues tú puedes seleccionar cualquiera de ellas, ¿sí? Y le das OK. Y al darle OK, entonces igual, de la misma opción tú puedes poner donde quieras en el grid. Lo voy a poner de esta manera. Le vamos a dar aquí cerrar, porque solamente me quiero enfocar en esta resistencia. Y fíjate, pues aquí vienen trucos. Por ejemplo, tú la seleccionas, le das, por ejemplo, clic derecho y le das rotate 90 degrees clockwise o control R, y te la puedes rotar o la puedes dar al revés, ¿no? Contrarreloj, y así tú la puedes ir modificando de tal manera que tú puedas eh, ponerla de la manera más cómoda posible. Al igual que la fuente de voltaje, pues tú le das doble clic, y igual tú puedes mover los valores. Por ejemplo, en level, pues puedes poner alguna etiqueta, le puedes poner un valor diferente. Ahorita, por ejemplo, te dice 154 ohms, pero igual tú le puedes poner, no sé, vamos a ponerle 1000 ohms, o puedes poner en base a los prefijos. Los 1000 significa que es un kilo ohm, y el 1 y la K te va a poner automáticamente, o entiende el programa, que es de 1000 ohms. No vamos a dejarlo sin tolerancia, ni vamos a escribir el componente. Igual tú puedes poner algunas especificaciones para que sea un poquito más real a cómo se comporta lo que es la resistencia. Trata de emular el comportamiento, pero realmente si no pones esto, pues se comporta como una simulación. Total, le vamos a dar OK. Entonces, si te fijas, ya se configuró la resistencia. Le voy a dar control R. A mí me gusta más verlo de esta manera, y ahorita te voy a decir por qué. Entonces, como sigue siendo un ambiente Windows, a mí me interesaría poner 3 resistencias conectadas bajo una determinada configuración. Entonces, si yo selecciono el elemento, le puedo dar control C y control V, y automáticamente pues me va a generar otra resistencia con las mismas características que estoy copiando. Le voy a dar control V y me genera otra resistencia. Y ya únicamente bueno, y cuando tú empiezas a copiar resistencias, pues automáticamente el programa las empieza a ordenar dependiendo del orden sobre el que lo hiciste. Si ponen 1000 resistencias, por ejemplo, que tenía la R1000, ¿no? Pues automáticamente lo hace. La R2 lo que voy a hacer, la voy a rotar un poco, la voy a poner de esta manera, y ahora vamos a poner que sea de 1 kilo, voy a poner esta que sea de 200 ohms, por ejemplo, y esta que sea de, no sé, pues unos 2.2 kilo ohms, ¿no? Algo así. Ok, entonces yo tengo mis circuitos probables que voy a conectar. Ahora lo único que se hace es, fíjate bien, me voy a acercar a lo que es las terminales de los circuitos, y fíjate cómo se modifica el cursor. Cuando yo lo pongo aquí de esta manera, automáticamente me pone como un target, ¿no? Un objetivo donde me dice, bueno, una bolita con una serie de cruces, que cuando lo selecciono, le doy clic, empieza a alambrar automáticamente, ¿sí? No necesitas mantenerlo aplastado, solo le das un clic y entonces te genera el alambre y está buscando una conexión. Entonces tienes que acercarla a la otra terminal, y al momento que la acerques, fíjate cómo cambia, se pone de color rojo y te dice OK, ya hice contacto. Le doy clic y automáticamente te genera un alambre de conexión. Queremos interconectar los elementos. Voy a hacerlo de R1 para R2. De esta manera voy a hacerla de R2 hacia R3 de esta manera, y voy a hacerlo de R3 hacia la fuente de voltaje. Ok, estoy creando un circuito muy básico. Igual cuando tú lo interconectas y dices, no me gustó en esta posición que queda R1, voy a moverlo hacia arriba. Ok, lo mueves y se van los alambres y conexiones que estaban junto con esto. Acuérdate que también sirve para darle estética, e incluso los reportes que vas a realizar para las gráficas, pues te vamos a pedir, o los símbolos o los esquemas, perdón, de lo que es las prácticas, pues te vamos a pedir que lo hagas mediante multisim, nada de dibujos no sé, PowerPoint, o no sé, o copiados o algo por el estilo, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, aquí R1 se fue, si le doy control Z, lo regresa o deshace el movimiento que utilizamos. Bueno,
Ya tengo mi circuito. ¿Qué sigue ahora? Es algo muy sencillo. Cuando quieres ver, tú quieres ver qué es lo que estás haciendo, específicamente utilizamos los elementos de medición. Por ejemplo, aquí a la derecha te había mostrado varios de ellos, pero hay algunas opciones para poder visualizarlo. Voy a sacar el primero, que es el multímetro, y si te fijas te saca un instrumento con dos terminales, punta positiva y punta negativa. Voy a medir el voltaje en cada una de las resistencias. Entonces me voy a posicionar en la primera resistencia, en R1, y entonces voy a soltarlo. Automáticamente me lo etiqueta como XMM1. Es una manera de poder decir el multisim que está etiquetando uno de los multímetros. Entonces, si yo abro el multímetro, me dice, a ver, yo lo que puedo hacer es medirte amperaje, medirte voltaje, medirte resistencia o medirte los decibeles. Igual, el amperaje puede ser en CA, cuando se ve la onda aquí, o puede ser CD, igual el voltaje para CA y para CD. En este caso estamos utilizando corriente directa, corriente continua, entonces evidentemente es más conveniente utilizar lo que es la línea para describir qué es CD. Voy a cerrar este cuadro o este dibujo y entonces lo que voy a hacer ahora es interconectar la línea positiva con una de las terminales de R1 y la línea negativa con unas que conecta a R1 de tal manera que la medición se haga en paralelo. Acuérdate que el voltímetro o el voltaje se mide en paralelo y acuérdate que la corriente se mide en serie. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a poner la punta positiva en cualquier lugar que interconecte la resistencia. Fíjate, automáticamente cuando tú te acercas a lo que es la línea, te genera un nodo. No hay necesidad de hacer otra cosa, lo conectas y ya estás interconectando lo que es el multímetro a lo que es la red eléctrica para poder hacer una medición. Igual, las líneas que te está generando, pues tú las puedes mover para que se vea más bonita tu medición, para que no tape R1, no sé, ¿no? Yo lo veo de esta manera, pues y ahí lo estoy midiendo. Entonces, si te fijas, ya tengo el elemento de la fuente, los elementos que la consumen la potencia o que consumen el voltaje que manda esta fuente, y ya tengo el elemento de medición. Entonces, ¿qué sigue? Pues ver que el circuito funcione. Para eso entonces vamos a darle aquí como si fuera play o run F5, cualquiera de las dos opciones por medio de aplastar esta línea o darle F5 y entonces va a empezar a funcionar el circuito. Cuando tú lo eches a andar hay un error que automáticamente te va a decir y quisiera enfocarlo y quisiera que ustedes también se acuerden específicamente qué es lo que sucede cuando te sale este error. Dice, the circuit is not grounded, que es un error muy común que nosotros tenemos. Entonces le vamos a dar OK. Y esto debe de ser también para cualquiera de todos los circuitos que utilicemos. Tenemos que aterrizar el circuito. No significa que lo pongamos en tierra física, no. Significa que le vamos a dar un punto de referencia de medición. Para eso entonces igual me voy a ir a Play Source. Me voy a ir a Power Source. Y luego me voy a ir a la parte de Ground. Selecciono este símbolo, le doy OK y entonces lo voy a posicionar, en este caso lo voy a posicionar en el negativo de la fuente que va a ser mi referencia de medición. Vamos a cerrar este cuadro de diálogo y seleccionamos la terminal de lo que es el ground y lo conectamos entonces hacia cualquier lugar del circuito que esté conectado lo que es la fuente de voltaje, el negativo. Acuérdense que la raya más larga de la fuente es el positivo, la raya más cortita es el negativo. Entonces, ahora sí, le voy a dar play y ya entonces no aparece el error. Eso significa que mi circuito ya está funcionando. Pero pues no visualizamos ninguna medición. Hay que darle doble clic al multímetro. Y si te fijas ya aparece una medición que dice que en esta resistencia tenemos 5.882 volts. ¿Está bien?
Vamos a cerrar y vamos a detener lo que es, lo que es el circuito. ¿Para qué? Pues para poder hacer modificaciones. Tú no puedes hacer modificaciones si el circuito permanece encendido, ¿eh? Entonces, ahora lo que voy a hacer es hacer la medición de corriente. O bueno, vamos a hacer la medición de voltaje, pero lo vamos a hacer mediante otro tipo de instrumento. ¿De qué nos referimos? Vamos a irnos aquí a la cuestión de las librerías, de las opciones que tenemos para la circuitería, y aquí en este que parece que como que un cuadrito rojo, negro con líneas rojas que se llama Display y que dice Place Indicator, vamos a seleccionarlo. Y aquí básicamente lo que tiene dentro de su librería son indicadores básicos de funcionamiento de circuitos en general. Por ejemplo, pues tiene barras de gráficos, tiene displays hexadecimales o displays en general, lámparas virtuales, buzzers que son los que suenan así como los que hacen sonido, probadores en específico, o sea, son foquitos que prueban en circuitos digitales, amperímetros y voltímetros. Vamos a seleccionar de la opción de voltímetros. Vamos a ver las opciones. Estos son para corriente directa específicamente, no son para corriente alterna, son para corriente directa. Te dice que es voltímetro H, que significa que es horizontal. Fíjate aquí la referencia, aquí es punta positiva, punta negativa. Y luego, voltímetro horizontal, pero la R al final significa que es reverse, o sea que está volteado las puntas. Aquí está el negativo y aquí está el positivo. Voltímetro vertical, fíjate cómo se modifican las terminales, terminal positiva arriba, terminal negativa abajo, y voltímetro vertical reverse, o sea, negativo arriba, positivo abajo. Entonces lo vamos a seleccionar el voltímetro, en este caso vertical. ¿Por qué el vertical? Porque yo quiero hacer la medición de R2 y quiero que encaje el positivo con unas terminales y el negativo con otra terminal. Lo pego, vamos a cerrar y entonces vamos a conectar igual como hacemos vamos a alambrar es la palabra, en paralelo con respecto al elemento resistivo que queremos hacer la medición. Le damos play y entonces si te fijas aquí ya me da una indicación del voltaje que hay en la resistencia de 200 ohms. A diferencia de este que está aquí, pues es que tengo que abrir el multímetro, ¿no? Y lo puedo hacer que permanezca abierto. Entonces, sabemos que en este hay 5.882 y en este hay 1.176 volts. Muy bien. Voy a detener el circuito. Cuando yo lo detenga, igual estos valores pues permanecen en el display del elemento que estamos poniendo como indicador. Ahora voy a poner entonces el valor de un voltímetro, cualquiera, si tú quieres el multímetro normal de los instrumentos o el de indicadores. A mí en lo particular me gusta más poner los indicadores. Vamos a poner un voltímetro HR, que significa que si las puntas están volteadas. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que las polaridades son importantes y yo tengo la polaridad invertida en esta resistencia debido a la circulación de la corriente. Entonces, igual, voy a darle play. Y entonces ahora sí, ya tengo las tres mediciones. Si te fijas, si tú sumas 5.883 más 1.177 más 12.94, tendrás en la suma muy aproximadamente o cercano al valor de los 20 volts que estamos manejando de la fuente de voltaje. Es una de las leyes que nosotros vamos a visualizar más adelante. Muy bien. Ya por último, para terminar la primera parte del tutorial de utilización del multisim, voy a hacer la medición de la corriente. Muchos de los parámetros que vamos a ver son voltaje y corriente. La corriente y el voltaje se miden de una manera diferente. Acuérdate que el voltaje se mide en paralelo con respecto al elemento y la corriente se mide en serie con respecto al elemento. Como este es un circuito que tiene totalmente conexión en serie, todos los elementos están en serie conectados, eso significa que la corriente es la misma para cada uno de ellos. A ver, ¿cómo está el asunto? Voy a mover esta fuente de voltaje. Voy a sacar otro multímetro. Puedo sacar los multímetros que sean necesarios o que yo requiera para poder realizar mediciones. Voy a sacar otro multímetro nuevo y
voy a pegarlo cerca de la fuente de voltaje. Ahora lo que voy a hacer es la medición de corriente, pero esta se tiene que realizar en serie. ¿Qué significa? Que este alambre básicamente tiene que pasar primero por el positivo de la fuente del multímetro, va a hacer la medición y luego tiene que salir por el negativo, o sea, vamos a borrarlo. El positivo ahora vamos a pasarlo por la fuente de voltaje, por el positivo del multímetro, y luego el negativo lo vamos a llegar a conectar aquí donde estaba el otro alambre anteriormente. De tal manera que esto es una manera de decir que estoy poniendo en serie el elemento de medición entre la fuente de voltaje y la resistencia R1. Entonces igual vamos a aprender, voy a amplificar lo que es el multímetro XMM2. Aquí lo voy a poner a la derecha para que se visualice, pero ahorita estoy haciendo la medición de voltaje. Tengo que cambiar a la A para decir que voy a medir corriente y me va a indicar el valor de la corriente en ese punto. Y específicamente este punto pues es el valor de la corriente total. ¿Por qué? Porque todos los elementos están en serie. Entonces, si yo hago la medición de corriente en otro lugar, tiene que darme la misma medición, 5.883. Voy a detener el circuito y voy a sacar otro amperímetro, pero también lo voy a sacar no por la cuestión de los instrumentos de medición. Lo que voy a hacer es sacarlo a través de los indicadores. Dijimos que los indicadores, yo tengo voltímetro y tengo amperímetro. Voy a sacar un amperímetro y fíjate igual, mismas opciones, lo quieres horizontal, horizontal reverse, vertical, vertical reverse. Voy a sacarlo de manera horizontal e invertido. Le doy OK. Cuando yo selecciono esta opción, también si yo lo posiciono automáticamente, bueno, antes de eso voy a quitar la tierra, la vamos a mover. Vamos a poner la tierra para otro lugar porque pues siento que me está estorbando por aquí. Entonces, no la voy a conectar todavía, pero igual, otra vez, saco el amperímetro HR y no hay necesidad de quitar las conexiones. Si me cabe directamente en la línea como yo lo estoy haciendo, el programa entiende que quiero quitar o quiero ponerlo en serie con respecto a esa parte del circuito y va a eliminar lo que tenga que eliminar para que se ponga en serie automáticamente. ¿Sí? Si te fijas, aquí ya lo realizó. Quitó el cable que iba en medio e interconectó ahora el U3, que sí se llama el amperímetro, con respecto a la fuente, al polo negativo de la fuente y el nodo que se generó de R3. Voy a conectar la tierra para que tenga referencia de medición, si no me va a salir error, acuérdense. Y ahí va. Acuérdense entonces que la corriente es la misma en todos los lugares. Prendo el circuito y los 5.883 que tenía aquí en XMM2, igual los tengo aquí en U3. Eso significa que la corriente en este lugar y en este lugar es la misma. Igual pudiera ser y poner en comprobación en cualquier lugar del circuito del amperímetro para poder hacer la medición de corriente. Muy bien, solamente para finalizar, vamos a entender que el multisim, como maneja y es compatible con el ambiente Windows, todo este circuito que yo estoy haciendo en conexión, puedo entonces ponerlo dentro de un reporte. ¿Qué significa? A ver, voy a seleccionar el Word 2016, ¿sí? Selecciono el Word, selecciono cualquier documento y, por ejemplo, al momento de que yo estoy en multisim, voy a seleccionar los elementos, lógico, nomás que esté el circuito apagado, tiene que estar apagado. Si está en play, hay que apagarlo. Otra vez, volvemos a seleccionar todo. Y si te fijas, es como si fuera imágenes, lo selecciona. Y ya puedo editarlos. Por ejemplo, le puedo dar edit, copiar o control C, según sea tu preferencia. Control C. Y lo que está en la imagen me lo puedo llevar directamente hacia cualquier procesador de textos y lo puedo pegar.
Y entonces, si te fijas, entonces lo que yo tenía en la pantalla en el grid, pues se va como una imagen que igual tú la puedes manipular, ¿no? La puedes entrar, la puedes procesar, la puedes hacer más grande, la puedes hacer más chica, aquello que necesites para poder editar un muy buen reporte. Entonces, no hay pretextos para decir de que no podemos dibujar todo de lo que tenemos en el grid o lo que tenemos en los componentes. Entonces ya estaría específicamente cada quien tendría que hacerlo lo más estético posible para poder realizar un reporte entendible. Bueno, pues entonces esta fue la primera parte del tutorial de Multisim. Yo los veré más adelante para poder entonces realizar un tutorial que sea referente con respecto a lo que es corriente alterna. Este es solamente la primera parte, corriente directa. ¿Qué es lo que aprendimos hoy? A pegar elementos que sean de fuentes, a poner elementos pasivos que son los que van a consumir la energía de la fuente y a poner elementos de medición básicos, pero todo en corriente directa. En el próximo tutorial, en la próxima clase, pues estaremos viendo el de CA, que es utilizar osciloscopios o otro tipo de instrumentos como generador de funciones. Espero que entonces este pequeño tutorial te haya servido. Igual vamos a tener en clases algunas clases de dudas, y te encargo pues entonces que si tienes algún comentario o alguna duda específica, pues nos la vas a llegar por vía WhatsApp. Muchas gracias y saludos para todos.